Bueno, lo último que vimos fue la representación paramétrica de la línea recta, donde a partir de la ecuación vectorial la igualábamos con el vector de componentes x, y, z y sabíamos que dos vectores son iguales si y solo si son iguales componente a componente. Entonces hacíamos la igualación de la primer componente del primer vector con la primer componente del segundo vector y así sucesivamente para llegar a estas ecuaciones que se conocen como ecuaciones paramétricas de la línea recta. Entonces vamos a ver ahora, es conveniente señalar que una recta no tiene una sola ecuación vectorial, ya que el punto de apoyo P0 tiene que pertenecer a L como única condición, por lo que si se elige otro punto que también pertenezca a L, resultará otra ecuación. Por otra parte, el vector U debe indicar la dirección de la recta y entonces también hay una infinidad de vectores directores que tienen la misma dirección de la línea recta. Como consecuencia de lo anterior, la representación paramétrica de una recta tampoco es única. Cualquier ecuación vectorial de una recta y por tanto sus correspondientes ecuaciones paramétricas contienen un solo parámetro. Al final de este capítulo se generalizará este hecho para cualquier curva. Entonces, con este último párrafo estamos diciendo que la línea recta es una curva y que para parametrizar a una curva se requiere un solo parámetro. Entonces, eso se puede generalizar para todas las curvas. Al momento de parametrizar una curva, tenemos que tener claro que solamente se requerirá un solo parámetro. Muy bien. Entonces, bueno, a partir de las ecuaciones paramétricas que son x igual a x0 más lambda veces a, y igual a y0 más lambda veces b y z igual a z0 más lambda veces b, si despejamos de las tres ecuaciones el parámetro lambda, llegamos a esto. Igualando el resultado de los tres despejes, porque es el parámetro lambda, entonces llegamos a esta expresión que se conoce como ecuaciones cartesianas en forma simétrica de la recta, donde observamos que los denominadores son las componentes escalares del vector director y los números que están restándosele a las variables son las coordenadas del punto, pero con signo contrario. Sí y solo sí, los coeficientes de x, y y z son 1 y positivo. Si no lo son, entonces tenemos que trabajar de manera algebraica estas ecuaciones para que los denominadores sean las componentes del vector director y estas expresiones con signos contrarios sean las coordenadas del punto contenido en la línea recta que usamos y que nos apoyó para encontrar estas ecuaciones. Muy bien, entonces dice, si una de las componentes del vector director es 0, se debe expresar las ecuaciones cartesianas en forma simétrica de la siguiente manera. Por ejemplo, si el vector director es 0, b, c, es decir, la primer componente del vector director es nula, entonces nada más el parámetro se pudo despejar de la segunda y la tercera ecuación y solamente se pueden igualar esas dos. La tercera, bueno, la primera en este caso, que no tenía parámetro, pues no se puede despejar el parámetro y por tanto se separa del resto con una coma. Y alguien podría decir, es que no entiendo lo que dice. Ah, pues muy sencillo, miren. Recuerden que estas ecuaciones, que se llaman ecuaciones cartesianas en forma simétrica, se obtuvieron de despejar el parámetro de las ecuaciones paramétricas e igualar el parámetro entre sí. Entonces, fíjense, les decía yo en el ejemplo que si la primer componente del vector director es nula, entonces esta expresión que tengo aquí, no sé si la ven, esta no existiría porque si a vale 0, 0 por lambda, pues no existiría. Entonces, de la primera ecuación no habría lambda que despejar. Nada más habría un lambda que despejar de la segunda y de la tercera. Entonces, de la segunda y tercera despejo lambda y solo igualo a la segunda y la tercera porque la primera no se puede igualar porque no había una lambda que despejar al estar multiplicado por 0. Y entonces nos quedaría x igual a x0, la igualación de las otras dos. No sé si me expliqué, muchachos, ¿cómo ven? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, fíjense, si ahora nuestro vector director, para que si alguien no entendió, se los explico de nuevo, pero ahora con el otro ejemplo, déjenme dibujar. Si, por ejemplo, nuestro vector director fuera u igual a, 0, c, entonces significa que la segunda componente es nula. Entonces, mis ecuaciones paramétricas quedarían x igual a x0 más lambda veces a, y igual a y0 más lambda veces 0, o sea que esta expresión no aparecería, y z igual a, aquí es y0, z igual a z0 más lambda veces c. Y entonces yo solamente puedo despejar lambda de la primera y de la tercera. Y entonces me quedaría de la primera,
que lambda sería igual a x menos x0 sobre a, y que de la tercera, lambda sería igual a z menos z0 sobre c. Y entonces solo puedo igualar estas dos y me quedaría x menos x0 sobre a es igual a z menos z0 sobre c. Y obviamente, pues como aquí la segunda ecuación no tiene lambda, pues la separo del resto y digo y es igual a y0, punto y coma, estas dos que sí se pudieron igualar. ¿Sí me explico, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, profe. Perfecto, y eso es lo que dice esta diapositiva. Dice, si una de las componentes del vector director es nula, entonces las ecuaciones cartesianas en forma simétrica se expresan de esa manera. La expresión cuya componente del vector director es nula se separa del resto con una coma. Permítanme mostrarles. Entonces vean, como aquí la primera componente fue nula, la primera expresión se separó del resto por una coma. Después aquí, como la segunda componente del vector director fue nula, se separa del resto por una coma. Y después, en el tercer caso, como la tercera componente del vector director fue nula, la tercera ecuación, que es la que contiene a z, se separó del resto con una coma. Muy bien. Pero ahora vamos a ver qué pasaría si dos de las componentes del vector director son nulas. O sea, por ejemplo, si los vectores tienen, las rectas tienen la misma dirección que los ejes coordenados, el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿cómo quedarían estas ecuaciones cartesianas en forma simétrica? Entonces dice, si dos de las componentes del vector director son nulas, se tienen las siguientes ecuaciones. Entonces, por ejemplo, si el vector director es A, 0, 0, entonces la ecuación de la recta se dirá que x pertenece a los reales y que y es igual a y0 y que z es igual a z0. Pues para que lo entiendan mejor, vamos a partir de las ecuaciones paramétricas de una recta cualquiera. Entonces, por ejemplo, sería x es igual a x0 más lambda veces a, después y igual a y0 más lambda veces b y z igual a z0 más lambda veces c. Esto es cuando el punto tiene coordenadas x0, y0 y z0 y el vector director tiene componentes escalares a, b y c. Entonces, si estamos diciendo que el vector director ahora tiene dos componentes nulas, como en este caso, que sea el vector director a, 0, 0, entonces al valer b y c 0, entonces esta expresión vale 0 y esta expresión también valdría 0 y entonces nos quedaría de la siguiente manera las ecuaciones paramétricas. X igual a x0 más lambda veces a, y es igual a y0 y z es igual a z0. Entonces, si se dan cuenta aquí, y y z no pueden variar, siempre van a valer lo mismo y eso es lo que se escribió aquí. Y vale y0 y z vale z0. Sin embargo, x sí tiene al parámetro, entonces x va a ir cambiando de valores dependiendo de qué valores tome el parámetro. Por eso se dice que x pertenece a los reales, porque va a ir cambiando de valor dependiendo del valor que tome el parámetro. En este caso, si el vector director tiene componentes 0, b0, entonces las ecuaciones paramétricas quedarían x igual a x0, y igual a y0 más lambda veces b y z igual a z0. Entonces, estas dos no pueden cambiar porque recuerden que x0 y y0 son las coordenadas de un punto. Entonces, un punto, por ejemplo, puede tener coordenadas 1, 2, 3. Entonces, aquí nos estaría diciendo que x es igual a 1 y que z vale 3. Eso significa que el valor de x y de z están fijos, no van a cambiar, se van a mantener en un valor específico, pero en este caso particular que estamos analizando ahora, y sí puede cambiar dependiendo del valor que tome lambda, y por eso se dirá que y pertenece a los reales. Y ya por último, si el vector director es 0, 0, c, entonces mis ecuaciones quedarían x igual a x0, y es igual a y0, porque estos dos, este valdrá 0, este también, y el último no, entonces nos quedará z es igual a z0 más lambda veces c, y entonces x y y se mantienen fijos, eso se escribe, pero z cambia dependiendo de qué valores tome lambda, y por eso se dice que z pertenece a los reales. Entonces ya vimos qué pasa si el vector director tiene una componente nula o dos componentes nulas, cómo se reescriben las correspondientes ecuaciones paramétricas. Entonces, por favor, copien eso de qué pasa cuando el vector director tiene una componente nula y qué pasa cuando tiene dos componentes nulas. Entonces, tómense un... Dice, si en cualquier vector director de una recta una de sus componentes es nula, esto significa que dicho vector director es paralelo a un plano.
coordenado precisamente al plano que tiene por nombre el de las variables cuyas componentes son diferentes de 0. Por ejemplo, aquí tengo el vector director U de componente 0, B, C. Entonces, una de sus componentes es nula. Una de sus componentes es nula. Y eso significará entonces que el vector es paralelo a un plano. ¿Qué plano? Justamente aquel plano cuyas componentes no sean nulas. En este caso, no es nula Y ni Z. Eso significa que el vector U es paralelo al plano YZ. Y por tanto, la recta será paralela al plano YZ. Eso significa. Muy bien, vean ustedes. A ver, permítanme, siguiendo en este mismo tópico, por ejemplo, si yo tuviera a este vector U1 que tiene componentes 1, 0, 1, entonces, ¿a qué plano sería paralelo este vector? ¿A qué? No, porque un plano está dado por dos variables, recuerden. X, Z. Exacto, entonces sería paralelo al plano XZ. Le decía en este párrafo, si un vector tiene una componente nula, es paralelo al plano cuyas componentes no son nulas. En este caso no es nula ni X ni Z, por eso es paralelo al plano XZ. Muy bien, y si tengo, por ejemplo, este otro vector director U2 que tiene componentes, puede ser, no sé, 3, 4, 0, ¿a qué plano es paralelo este vector? XY. A XY. Exacto, entonces no lo olviden, si un vector tiene una componente nula, es paralelo a un plano. ¿Qué plano? Pues aquel plano cuyas componentes no sean nulas, en este caso X y Y no son nulas, entonces este vector es paralelo al plano XY. Muy bien, entonces pasamos a lo siguiente. Dice, si en cualquier vector director de una recta tiene dos componentes nulas, se sabe por el álgebra vectorial que esos vectores son paralelos a los ejes coordenados, en específico al eje coordenado que lleva por nombre el de la variable para la cual el vector director tiene componente no nula. O sea, ese vector será paralelo al eje cuya componente no sea 0. En este caso tenemos al vector U que tiene componente 0, B, 0. Entonces significa que U es paralelo al eje Y porque es la componente que no es nula. Entonces si yo tuviera este otro vector U3 de componentes 1, 0, 0, entonces ¿a qué eje es paralelo? A X. Exacto, ahora sí, al eje X, porque solo hay una variable. Después, si el vector U4 tiene componente 0, 0, 7, entonces este vector es paralelo ¿a qué eje? Z. Exacto, muy bien. Entonces, le repito, si tiene una componente nula, el vector es paralelo a un plano. Si tiene dos componentes nulas, el vector es paralelo a un eje. ¿Qué plano o qué eje? Pues aquel cuyas componentes no hayan sido 0. Entonces, en este caso, la única que no fue 0 fue X, entonces es paralelo al eje X. En este caso, la única que no fue 0 fue Z, entonces este vector es paralelo al eje Z. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir. Ahorita vamos a hacer estos ejercicios. Permítanme avanzar en la teoría. Bueno, ahora sí, dice forma general de las ecuaciones de la recta. La forma general de las ecuaciones cartesianas de una recta puede simbolizarse de la siguiente manera. Entonces, vean, aquí estoy diciendo, la línea recta L se puede representar a través de estas ecuaciones generales. Les decía A1X más B1Y más C1Z más D1 igual a 0, A2X más B2Y más C2Z más D2 igual a 0, donde A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2 y D2 son constantes, o sea, números. Las variables son X, Y, Z. Entonces tenemos dos ecuaciones lineales con tres incógnitas. Un poco más adelante veremos que cada una de las ecuaciones cartesianas está representando, perdón, que cada una de las ecuaciones cartesianas de una recta representa un plano. O sea, cada una de estas ecuaciones está representando un plano, por lo que los puntos que satisfagan a los dos planos constituyen la recta de intersección de dichos planos. Esto provocará que exista una infinidad de parejas de ecuaciones cartesianas que describan a una misma línea recta, pues existen una infinidad de planos que la contienen. Y para que lo entiendan mejor, pues regresen al ejemplo del cuaderno. Entonces, una pasta es un plano, la otra pasta es el otro plano y el lomo del cuaderno o el espiral
es la línea recta que se formó con la intersección de esos dos planos. Sin embargo, como pueden abrir las pastas del cuaderno diferente ángulo, entonces al abrirlas en un ángulo de 10 grados son dos planos diferentes, pero están describiendo a la misma línea recta. Si la abren a 45 grados, son dos planos o son dos nuevos planos diferentes, pero están describiendo a la misma línea recta. Si la separan un ángulo de 90 grados, son dos planos diferentes, pero están describiendo a la misma línea recta. Si la abren 145 grados, son dos planos diferentes, pero están describiendo a la misma línea recta. Y eso es lo que dice aquí. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora el siguiente concepto que se llama distancia de un punto a una línea recta. Entonces, se llama distancia de un punto a una recta a la distancia mínima entre los dos, o sea, entre el punto y la línea recta. Porque alguien podría decir, oiga, pero si yo quiero calcular la distancia entre un punto y una recta, entonces hay un montón de distancias. Está esta distancia, esta otra, esta otra, esta otra, esta otra y esta otra y muchas distancias más. Yo les podría decir, sí, efectivamente, la distancia entre un punto y una recta, hay una infinidad de distancias, pero le vamos a llamar distancia de un punto a una recta a la distancia mínima entre los dos, a la distancia más corta entre el punto y la recta, es decir, a la que se mide perpendicularmente a la recta. Entonces, cuando hablemos de distancia de un punto a una recta, nos estaremos refiriendo a la distancia perpendicular entre el punto y la recta. Muy bien, ¿cómo se calcula? Bueno, tenemos este esquema. Vamos a ponerlo en proyección, ya que está nuestra línea recta en color rojo y nuestro punto Q. Y recordemos que estamos buscando la distancia perpendicular. Entonces, bueno, vamos a recordar que para poder definir a una línea recta requiero un punto en ella y su dirección expresada por un vector. Entonces, dibujo un sistema de referencia en el espacio de 3 dimensiones, el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces voy a dibujar el vector de posición del punto fuera de la línea recta, el vector de posición del punto contenido en la línea recta. ¿Y quién sería este vector? ¿Quién me podría decir, por favor? El vector resultante. No, mira, observa de nuevo. Tengo el vector de posición de Q, tengo el vector de posición de P. ¿Qué característica tienen estos dos, P y Q? Tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Salen del mismo punto. Exacto, parten del origen. Muy bien. Los dos son vectores de posición. Entonces, este vector sería, no es una suma. ¿Qué operación es? Una Porque, resta. ajá, ¿cuál resta es? ¿Cuál resta es? Sería Q, ¿no? Perdón, Q no, menos P. Q menos P, muy El bien. vector Q menos. Ajá, Q Q menos menos P, exacto, muy bien, Q menos P, perfecto, muy bien. Entonces, bueno, ya tenemos ese vector Q menos P y está formando un cierto ángulo con la línea recta. Entonces, sabemos que, fíjense, como estamos buscando la distancia perpendicular, pues este que se formó es un triángulo rectángulo, este de aquí, el que va de P, Q y este punto de la línea recta. Es un triángulo rectángulo, entonces sabemos que el seno de teta será cateto opuesto, que es la distancia perpendicular que estamos buscando, entre la hipotenusa, que será el módulo de este vector. Muy bien, entonces despejo a la distancia y será módulo del vector Q menos P por el seno de teta, pero si yo multiplico esta expresión por el módulo de U sobre el módulo de U, recuerden, el módulo de un vector es un escalar, entonces si multiplico por un escalar entre ese mismo, estoy multiplicando por un 1, entonces la ecuación no se altera. Y bueno, lo voy a reescribir como Q menos P por el módulo de U por el seno de teta entre U. Y entonces, esta expresión que tenemos aquí, ¿quién es? ¿Se acuerdan? Justamente de la tarea que hicieron. ¿Quién sería esta expresión? ¿Quién sería esta expresión? Les voy a poner, bueno, es que si lo pongo ya no se va a ver la respuesta. Pero recuerden, ajá, sí. Recuerden esta expresión que la ocuparon en la tarea. Seno de teta es igual al módulo del producto cruz entre los vectores A y B sobre el módulo de cada uno de los vectores, o sea, A y B. Entonces, esta expresión será el módulo del producto cruz de este vector que es Q menos P por el vector U. Y ahí está. Esta es la expresión que permite calcular la distancia entre un punto y una línea recta, la distancia perpendicular.
Entonces, ¿qué implica esta expresión? Ah, pues que requiero conocer el vector que una al punto P, que es un punto en la recta, con el punto fuera de la línea recta. Y además voy a hacer el producto cruz de este vector con el vector director de la línea recta, lo cual me da como resultado un nuevo vector. Pero como la distancia es un escalar, entonces a ese vector le saco el módulo y lo divido entre el vector u. Y ya, esa expresión me da la distancia entre un punto y una recta. Entonces, por favor, copien esa expresión de distancia de un punto a una línea recta y cuando la copien, pongan qué es Q, qué es P y quién es U. Entonces, les repito, Q es el vector de posición de un punto fuera de la recta. P es el vector de posición de un punto en la recta. Y U es el vector director de la recta. Y ya. Entonces, por favor, cópienlo, por favor, por favor. Y entonces vamos a ver ahora ángulo entre dos rectas. Entonces, el ángulo entre dos rectas es el ángulo que forman sus vectores directores. Es decir, el coseno de teta, que es el ángulo entre las rectas, será el producto punto de los vectores directores sobre el módulo de cada uno de ellos. Y esto es muy sencillo. ¿Por qué razón? Ah, pues porque vean ustedes. Yo tengo aquí a una recta, a la que le voy a llamar L1. Y por aquí tengo otra recta a la que le voy a llamar L2. Entonces, ¿qué dijimos que definen a una recta? Ah, pues un punto en ella y su vector director. Y entonces, ¿qué define a la otra recta? Ah, pues un punto en ella y su vector director. Ah, en este caso es V y en este caso es el vector U. Entonces, como los vectores son libres, yo puedo mover al vector U a este punto de intersección y puedo mover al vector V a este punto de intersección. Y del tema anterior, que era álgebra vectorial, nosotros sabíamos que puedo calcular el ángulo entre esos dos vectores como el producto punto de los dos vectores sobre el módulo de cada uno de ellos. Entonces, como a una recta la define su vector director y yo tengo dos rectas, entonces el ángulo entre las dos rectas será equivalente al ángulo entre sus vectores directores. Por eso les decía, es sencillo porque ya lo sabíamos. Ya sabíamos cómo calcular el ángulo entre dos vectores. Y de hecho sabíamos que a partir de este resultado podríamos decir si el ángulo es agudo, obtuso o recto. Entonces podríamos decir si las rectas son perpendiculares entre sí, por ejemplo. Y bueno, entonces si el ángulo entre dos rectas se calcula como el ángulo entre sus vectores directores, podemos observar de este esquema que ese ángulo, bueno, que cuando dos rectas forman un ángulo, pueden ser dos ángulos diferentes. Pueden ser este que marqué en color rosa o este otro. Entonces, cuando hagan esta operación, pueden obtener este o este otro. Lo importante es que sepan que son suplementarios. O sea, que la suma de estos dos da 180. Y alguien podría decir, ¿y por qué solo esos dos? Ah, pues porque este y este serían iguales al ser opuestos por el vértice. Y este serían iguales al ser opuestos por el vértice. Entonces, cuando calculen el ángulo entre dos rectas, tienen que tener presente que podrían reportar este ángulo o este otro y cualquiera de los dos es correcto, porque cuando dos rectas forman un ángulo, puede ser cualquiera de esos dos. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Déjenme borrar esto. Les repito, el ángulo entre dos rectas es el ángulo que forman sus vectores directores. Entonces, yo solamente tengo que encontrar los ángulos directores de ambas rectas y calcular el ángulo entre ellos. Después dice, donde U es el vector director de una de las rectas, V es el vector director de la otra recta. Con esta definición es claro que dos rectas siempre forman un ángulo, aunque no tengan puntos en común, ya que dos vectores siempre forman un ángulo, pues porque los vectores son libres. Y también se tiene que dos rectas en realidad forman dos ángulos, los cuales son suplementarios. Y bueno, para comprender un poco mejor esto que decía aquí, que dos rectas siempre forman un ángulo aunque no tengan puntos en común. Entonces, fíjense, tomen dos lapiceros o lápices que tengan a la mano y entonces cada uno de ellos está describiendo a una línea recta. Y entonces, si los ponen frente a ustedes, sin que los lapiceros se toquen, parece ser, si los ven de frente, que las rectas se están cortando en un punto, pero si están sus manos separadas la una de la otra, entonces las dos rectas no tienen puntos en común, pero aún así pareciera que si las vemos de frente tienen un punto en común. Y entonces, eso es lo que está diciendo este párrafo, que aunque las dos rectas no tengan puntos en común, están formando un ángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo entre dos rectas es el ángulo que forman sus vectores directores.
Y entonces, como los vectores son libres, podemos colocarlos en el lugar donde los necesitemos y vamos a poder observar con ellos que estos están formando un cierto ángulo. Y ese ángulo que formen los vectores directores va a ser el mismo ángulo que van a formar las líneas rectas, aunque estas no se corten en un punto. Entonces, ¿todos tienen sus dos lapiceros o plumas en sus manos, muchachos, ya? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, fíjense, si ponen un lapicero en su mano derecha y otro en su mano izquierda, que sean los dos paralelos, entonces cada uno de ellos estaría siendo el ejemplo de una línea recta. Y entonces diríamos que esas dos líneas son paralelas y no tienen puntos en común. Luego, si los empezamos a inclinar un poco nuestros lápices, sin que los dos lápices se toquen y los vemos de frente, pues diremos que esas líneas rectas solamente se están cruzando, pero forman un cierto ángulo entre ellas, aunque no tengan puntos en común. Si ahora a los dos lápices los ponemos en contacto, entonces a eso le diremos que las rectas se están cortando. Cuando están separadas decimos se cruzan, cuando están en contacto se cortan, se cruzan, se cortan, se cruzan, se cortan. Entonces, cuando tienen un punto en común, se cortan y vamos a tener que resolver ejercicios donde determinemos el punto en contacto, el punto donde las rectas se cortan. Pero si las rectas solamente se cruzan, entonces lo que vamos a hacer es calcular qué distancia existe entre ellas. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Bueno, entonces, bueno, vamos a seguir y ya con esto terminamos, que son las condiciones de perpendicularidad, paralelismo y coincidencia. Entonces decimos, dos rectas son perpendiculares si y solo si su producto escalar entre sus respectivos vectores directores es igual a 0. Entonces, vean, lo vamos a resumir. Entonces, vamos a poner L1 es perpendicular a L2 si y solo si el producto punto del vector director de la recta 1 con el vector director de la recta 2 es igual a 0. Pues, ¿por qué razón? Pues porque acabábamos de decir que dos rectas, aunque estas no se corten, forman un ángulo y va a ser equivalente al ángulo que formen sus vectores directores. Entonces, si los vectores directores, el producto punto vale 0, habíamos dicho que esos vectores eran perpendiculares y como consecuencia de eso, entonces las rectas que definen serán perpendiculares entre sí. Entonces repetimos, la recta L1 es perpendicular a la recta 2 si y solo si sus vectores directores son ortogonales. O sea, el producto punto entre ellos vale 0. Después dice, dos rectas son paralelas si y solo si el producto vectorial entre sus respectivos vectores directores es el vector 0. Y pues sí, ya sabíamos que si dos vectores multiplicados daban como resultado el vector 0, entonces eran paralelos. Entonces aquí vamos a decir L1 es paralela a L2 si y solo si sus vectores directores son paralelos. Nosotros también sabíamos que una forma de ver si dos vectores eran paralelos era si son proporcionales. Entonces, si U1 es alfa veces U2, o sea, por ejemplo, si el vector 1 es 1, 1, 1 y el vector U2 es 2, 2, 2, entonces significa que los vectores son paralelos y por tanto las rectas que definen o que están definidas a partir de esos vectores también serán paralelas. Muy bien, y ya por último, coincidencia, o sea, en el primer ejemplo teníamos rectas como estas, obviamente en el espacio. En el segundo ejemplo tenemos rectas como estas. Y en el tercer ejemplo tendríamos rectas como esta. Esta es mi primera recta. Y esta es mi segunda recta. Entonces yo puedo decir, dos rectas son coincidentes si en primer lugar son paralelas. Y después, un punto de una de ellas pertenece también a la otra. Entonces, si eso pasa, podemos afirmar que las rectas son coincidentes. Entonces, para que las rectas sean coincidentes, debemos de verificar lo siguiente. Lo primero que tenemos que verificar es que L1 sea paralela a L2. Y lo segundo, que un punto de L1 pertenezca también a L2. O al revés, que un punto de L2 pertenezca a L1. Si eso pasa, entonces son la misma línea recta. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar esta sesión y les repito, les voy a dejar una tarea sobre esto